Bueno, lo habíamos anunciado. Eduardo Robinson, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Pedro? Un gusto estar en tu programa, ¿eh? Termina el 2006 con un rebrote de la puja distribucionista. Que el bono sí, que reabramos las paritarias, Sí. las provincias pidiendo más fondos a la nación. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, ¿Se termina frenó la caída de la economía y todos se entusiasmaron? Termina un 2016 que ha sido un año complicado, un año de transición en lo político y en lo económico. La macroeconomía que hereda Macri es una macroeconomía que venía arrastrando muchos desequilibrios. Vos tenés hoy un desequilibrio fiscal importante que se va a continuar el año que viene, y acá tenés, me parece, una de las patas más flojas del esquema económico de Macri, el déficit fiscal. Y heredó el gobierno una situación en la cual, bueno, había que empezar a corregir la macroeconomía, había que dar previsibilidad, el cepo cambiario, todo lo que tiene que ver con el arreglo con los holdouts, que también era complejo porque, bueno, eso le impedía a la Argentina poder financiarse, y entonces obligaba a que sea el Banco Central el que financie el déficit público. Y bueno, y por supuesto una serie de cuestiones tributarias, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con las retenciones al sector agrícola, que para las economías regionales como la nuestra, con costos de transporte que por supuesto seguían subiendo, porque nosotros tenemos costos de logística muy elevados. Entonces, con un tipo de cambio que teníamos también todo un problema en el mercado cambiario, había que solucionarlo. Eso se fue solucionando con el correr de los meses. Y luego vino el invierno y todo lo que tiene que ver con las tarifas de gas, que impactó fuerte en la inflación, que te diría que fue el tema del año 2016, todo lo que tiene que ver con la inflación. Eso, por supuesto, deterioró el poder adquisitivo del salario, y ahora algunos gremios, bueno, lo que está planteando el sindicalismo es cómo se repara el salario hacia fin de año, como para que se recupere el consumo. Ahora, ahí hay bastantes peligros, ¿no? Yo te diría que el gobierno en la lucha con la inflación, que la lideró, te diría yo, hoy por hoy el Banco Central, bueno, dar de golpe 2.000 pesos o lo que fuese a todo el sector público en la nación y en las provincias, eso puede tener un impacto también en los precios. Porque... A ver, lo que vos estás diciendo es, si en esta puja distribucionista gana el sindicalismo, puede haber un pequeño rebrote inflacionario. En definitiva, se terminarían comiendo la cola. Se termina comiendo la cola porque... Es duro decirlo, pero porque tenemos paritarias que han perdido frente a la inflación. Exactamente. Y otras que han salido más o menos ubicadas. De una inflación del 40% que esperábamos, vos coincidís que vamos a terminar con 38. 38, sí, no más que eso. 38, 39, no más de eso. Y hay paritarias que estuvieron por debajo de eso. Exactamente. Entonces, claro. Exactamente. Entonces vos tenés un poder adquisitivo que se ha visto deteriorado, pero cuidado, los bonos y estas cosas hay que ser muy cuidadosos, porque la Argentina todavía está en una situación bastante delicada en lo fiscal, y estamos controlando la inflación, pero ojo, estamos todavía, según declaraciones de Sturzenegger, en el 1,5. Es decir, todavía, Pedro, es una inflación alta cuando vos las comparás con otras partes del mundo. Es decir, nosotros proyectamos para el año que viene una inflación entre el 17 y 20%, es una inflación alta. Sí. Por supuesto, si la comparás con la del año, 38, 40%, decís, bueno, es la mitad, pero cuidado, todavía sigue siendo una inflación elevada. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado. Yo entiendo que hay que recuperar el salario, pero no a costa de obligar, por ejemplo, al sector privado a que haga un desembolso, porque hoy el sector privado, el problema ha sido recesivo. Acá ha habido un problema de recesión, de que han caído las ventas, de que ha habido sectores que han estado muy castigados por una presión fiscal que ha seguido elevada. Y obviamente si vos, comerciante, vos empresario, no podés vender teniendo la misma presión fiscal, manteniendo la misma planta de empleados en muchos sectores, bueno, ha sido complejo. Entonces no podés muchas veces decir, bueno, ahora 2.000 pesos o 2.500 pesos para el sector. Claro, lo que ganás en salario lo podés perder en precio. Lo podés perder en precio. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Además, porque ya el sector formal de la economía, que es el que representan los gremios, cobran su medio aguinaldo. Entonces, acá el gran problema es que nosotros tenemos 33% de trabajo en negro,
a nivel promedio Argentina. En las provincias del NOA ese porcentaje llega arriba del 40% de empleo informal. Como en Tucumán. Como en Tucumán, por ejemplo. Y entonces claramente ahí tenés un problema de cierta desprotección al sector informal de la economía, que obviamente no tiene ese beneficio ni tampoco va a cobrar, en muchos casos tampoco cobra ni siquiera el medio aguinaldo. Entonces creo que hay que ser muy cuidadosos, además teniendo en cuenta que la situación fiscal, tanto de las provincias como de la nación, sigue siendo delicada. Sigue siendo bastante delicada. ¿Vos coincidís con que había mucha expectativa de que la política económica de Macri iba a ser exitosa y que generaba duda en lo político específicamente? Sí. Y terminó siendo más exitoso en lo político que en lo económico, porque el déficit lo bajó menos de lo que uno esperaba. Exacto. Y la economía le jugó unas pasadas que uno no esperaba del gobierno de Macri. Yo creo que, por supuesto, nadie esperaba que las cosas cambien de un día para el otro. Es decir, lo esperado, lo visto en el primer semestre de 2016 era esperable. Es decir, cuestiones que tienen que ver con las tarifas, que salió mal, porque evidentemente ahí hubo un problema de implementación. Luego hubo que poner marcha atrás y eso condicionó y tuvo un desgaste económico. Y también algo político también. Sí, le hizo perder meses de ingreso también. Exactamente, exactamente. Entonces, ahí eso fue mal implementado, eso salió mal, el tema tarifario. Tuvo un costo fiscal. Y tuvo un costo fiscal. Ahora, vos debes coincidir con varios economistas que se esperaba que Macri reduzca más el déficit fiscal de lo que va a terminar reduciendo. Sí, por supuesto. Bueno, acá está el problema, lo que yo te decía recién. El déficit fiscal, ¿por qué es un problema el déficit fiscal? Pedro, porque vos tenés que recurrir o bien a emisión de moneda que va a implicar más inflación. Ya el Banco Central dijo, muchachos, no cuenten conmigo para financiar el déficit. Por eso es que hay credibilidad respecto de que la política monetaria que lleva adelante el Banco Central va a ser una política monetaria consistente con esa meta de inflación. Ahora, cuando mirás el frente fiscal, claramente te tenés que enfocar en cuánto va a ser la deuda que va a tener que tomar el gobierno para poder financiar ese déficit que está alrededor del 5% del producto. Para que vos tengas una idea de magnitud, estamos hablando casi de 500.000 millones de pesos. O sea, no es un dato menor, teniendo en cuenta que el año que viene vas a tener elecciones, donde el gobierno juega bastante la elección de medio término, y va, por supuesto, como toda elección, va a tratar de impulsar mucho el gasto público. Entonces, lo que están mirando los inversores es, bueno, no solamente la deuda, porque hoy la Argentina hoy tiene acceso al mercado de capitales, dado el arreglo con los holdados, y las tasas de interés todavía se van a mantener bajas, pese a que la Reserva de los Estados Unidos pueda subir 1/4 punto la tasa, todavía van a ser tasas bastante accesibles para la Argentina. Entonces, tomar deuda hoy por hoy va a ser el camino que va a elegir la Argentina para poder financiar su déficit fiscal. ¿Está mal tomar deuda? No, como en tu casa, depende para qué la vas a usar a la deuda. Claro. Si tomás deuda para financiar gasto corriente, pagar los salarios y que las provincias entren en cierta fiesta, ahí vamos a tener problemas fiscales agravados. ¿Por qué? Porque encima que tomás deuda, pagas gasto corriente. Ahora, si vos tomás deuda para financiar gastos en infraestructura, que son los que necesita la Argentina, y para devolverle competitividad al sector empresario, y en todo caso también para aprovechar una reforma fiscal, bueno, en ese caso la deuda no es mala en la medida en que haya, por supuesto, una posibilidad de repago de esa deuda, ¿no? Bien, entonces lo que estamos diciendo es, se comienzan a ver los primeros signos positivos, porque hay como un cambio de ciclo. La inflación se desacelera, sí, señor. La caída pareciera que se estanca, que más de esto no se va a caer, ahora que comenzar a recuperar, aunque la recuperación se ve recién en los primeros meses del 2017. Sí, va a venir una puja distribucionista entre la nación y las provincias, porque viene un año electoral, y si a esto le sumamos la puja distributiva por los distintos sectores, puede ser que todo lo que se proyecta para el 2017 no se dé. Puede ser, pero vamos a tener sí un año de crecimiento, es decir, de recuperación económica, cuidado. Muchas veces se dice crecimiento, pero en realidad lo que va a hacer la Argentina ahí es recuperar lo perdido. Entonces, acá va a ser un año 2017 donde la pregunta va a ser, yo creo que está descontado, Pedro, que va a haber una recuperación de la actividad económica que puede estar entre el 3, el 4, 5%, si sos muy optimista, va a haber recuperación de la actividad económica. Ahora, la pregunta de fondo es,
¿Será recuperación económica o empezará el sendero para que la Argentina empiece un proceso de desarrollo económico más serio, más sostenible en el tiempo? Un contexto internacional que ya no es el que teníamos en la década pasada. ¿Coincidís vos que hay que mirar muy detenidamente la elección de Estados Unidos? Sí, la elección de los Estados Porque Unidos... si Estados Unidos se cierra al mundo, tal cual, se vuelve más proteccionista como plantea Donald Trump, sí, y la sí. deja a China, frena el comercio con China, China va a buscar Latinoamérica para imponer su producto, y nuestra producción no puede competir con la de China. No, claramente China, y hoy la situación por la que está pasando la economía china, que no es la que todos, o sea, no es la economía china que antes conocíamos, sino que es una economía china, claro, es una economía china que está mostrando algunas debilidades y, por supuesto, como bien decís, va a buscar mercados alternativos. En el caso de que Estados Unidos cierre o comience a ser un poco más proteccionista, va a buscar claramente mercados alternativos, y mercados alternativos claramente complementarios son el caso de América Latina. Claro. Nosotros con China somos comercialmente complementarios. Nosotros vendemos materias primas y ellos nos venden los productos elaborados. Entonces, ahí hay una cuestión de complemento y que, bueno, habrá que tener mucho cuidado porque, como vos decís, los productos chinos son peligrosos, entonces habrá que tener una política comercial muy inteligente para evitar que esto pueda, digamos, traer aparejado problemas de daño a algunos sectores industriales, sobre todo. Sí, ¿no? Que ya los hay, ¿no? Con esta apertura de las importaciones hay sectores que están pasando la... Exactamente, hay sectores textil, porque... por ejemplo, el sector de la madera. Exactamente, hay sectores que están sufriendo el impacto importador, pero también hay sectores, como bien los marcás, que tienen que empezar a adecuarse. Es decir, si la Argentina, por eso te digo, va a ser un año bisagra 2017, descontemos la recuperación económica, veamos cómo van a ser los primeros pasos, tanto si gana Trump como si gana Clinton, en los Estados Unidos, pero lo que hay que ver, me parece, Pedro, es si la Argentina va a entrar en un sendero de ganancias de competitividad y entonces los sectores van a tener que agarrar y ver mucho más finas sus negocios, mucho más finas sus cuentas, porque ya no es solamente el tipo de cambio sobrevaluado o ya no es solamente la protección arancelaria, sino que tenés que ir a un mundo en el cual el comercio, porque la OMC te va a comenzar a tocar el timbre para decir, no, cuidado que esto acá tiene que haber libre comercio y hay que competir más, entonces no podés tener protecciones arancelarias demasiado elevadas. Entonces esos sectores van a tener que comenzar a hilar muy fino en sus políticas porque la competencia se viene. Entonces, si la Argentina va hacia ganancias de competitividad, bueno, esos sectores hoy castigados van a tener que sentarse a hacer los números cada vez más finos. Bien, vamos a hacer un resumen. Vos decís, inflación desacelerada para el 2017, el 17% dice el gobierno, 20% los privados. Exactamente. En eso vamos a andar. Exacto. Recuperación, obviamente, del consumo. Recuperación del consumo por ganancia de poder adquisitivo. Mayores ventas, lo que no significa que esto, se recupere todo lo que se perdió en 2016. Hay que ser muy cuidadosos con eso. Exactamente. Ahora, ¿también coincidís con que el tema de fondo va a ser desempleo y pobreza también en el 2017? Bueno, no, al reducirse la tasa de inflación, la inflación es una máquina de generar pobreza. Sí. Al reducirse la tasa de inflación, eso alivia algo a los sectores más vulnerables. Y cuando se recupera con la economía también los ayuda porque tienen ayuda más porque changa. la changa, entonces eso puede haber un alivio en lo social. Pero claramente para combatir lo social desde el punto de vista estructural, todavía vamos a tener que hacer mucho, porque vos tenés la Argentina 32%. La recuperación económica solo no alcanza. No alcanza. Hoy por hoy, o sea, la radiografía social en la Argentina, vos con recuperar 3 puntos de la actividad económica, podés, en el mejor de los casos, traer algo de alivio en algunos sectores, pero claramente combatir todo lo que es la pobreza de carácter estructural, a esto me refiero con problemas de empleabilidad, problemas de educación, problemas que tienen que ver con alimentario. Entonces, son problemas de base que hoy tiene la economía argentina que no se solucionan recuperando 3 puntos de crecimiento. Está bien. Hay que ser mucho más profundo en todo eso. Bueno, ¿no? Eduardo, muchas gracias. Por favor, gracias a vos, Pedro. Hasta otra oportunidad. Ya volvemos.